Hay cosas que no se pierden de golpe, sino que se olvidan poco a poco, lentamente. Y no porque dejemos de creer de la noche a la mañana, sino porque dejamos de hacer algo muy importante: recordar todos los días. Al final de su vida, Moisés ya no habla de Egipto. Ahora habla de la importancia de no olvidarse de Dios. Porque el mayor riesgo ya no era estar en el desierto, sino la cómoda vida que vendría para el pueblo en los próximos años. Y su advertencia es simple: cuídate de no olvidar. Y quizás la pregunta el día de hoy no es si seguimos creyendo, sino qué tan presente tenemos a Dios en nuestro día a día. El Antiguo Testamento, uno de los escritos más antiguos del mundo que también testifica de Jesucristo. Escritura antigua aplicada a tiempos modernos. Estás escuchando Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras. La temporada 3. Bienvenidos a el episodio 20 de la temporada 3. Cuídate de no olvidar a Jehová. Este estudio no sustituye su preparación personal en el Ven, sígueme, su estudio personal o el de escuela dominical. Correcto. Vamos a estar viendo Deuteronomio 6 al 8, 15, 18, 29, 30 y 34. Muchos capítulos el día de hoy. Sí. Y pues empezamos el estudio del último libro del Pentateuco. Últimas palabras de Moisés a su pueblo. Y siento que estas palabras son con una evocación y tal vez también un poquito de nostalgia al ver que él ya pudo ver a la tierra prometida en una visión que le dio Jehová. Pero él ya sabía que no iba a poder llegar. Entonces siento que estas palabras eran una invitación a que su pueblo pudiese mantener presente toda la ley que ya habían recibido y para que pudieran tenerla presente en la tierra que el Señor había preparado para ellos. Y de diferentes formas, Moisés hizo hincapié en el amor que tenemos que tener por Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Y lo refiere a con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. ¿Cómo demuestras tu amor por Dios? Fíjate que tengo una de mis escrituras favoritas. Es precisamente esta de que dijo Jesucristo a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo creo que una de las maneras en las que realmente demuestro mi amor de los dientes para afuera y de los dientes para adentro es sometiendo mi voluntad. Dios nos da, lo he dicho varias veces en esta temporada, todo lo que tenemos lo tenemos gracias a Dios. Tenemos carro, gracias a Dios. Tenemos un trabajo, sí, porque vamos, pero el trabajo es gracias a Dios. Entonces, cada cosa que nosotros hacemos, Dios nos recompensa. Y la única cosa que realmente nos pertenece a nosotros es nuestra voluntad. Entonces, yo creo que la única manera en que le puedo demostrar a Dios que realmente lo amo es que lo hago porque quiero y porque lo amo. Okay. Se busca que pongamos nuestra voluntad en el altar del sacrificio. Sí, porque es muy cómodo, tal vez, los jueves que tengo mi junta con la presidencia en la que estoy, pues quedarme en casa y ver una película con mis hijos. Es cómodo. Y es algo bueno. Y es algo bueno, pero someto mis deseos o el deseo natural a la voluntad de Dios, que sé que Él quiere que haga una cosa diferente. Un bien mayor. Exacto. Y, ¿sabes? Pasé la prueba. En una de las últimas clases con las mujeres jóvenes, estábamos hablando de esto en cuanto a los mandamientos. Y les preguntamos, bueno, ¿cómo demuestran su amor a Dios? Y una de las jovencitas respondió, bueno, yo demuestro mi amor a Dios al ponerlo a Él en primer lugar. Entonces ahí la pregunta cambió un poquito, bueno, ¿qué cosas hacemos para poner a Dios en primer lugar? Y ella dijo, bueno,
Y su respuesta, no sé, fue tan sencilla, pero tiene que ver mucho con lo que acabas de mencionar. Ella dice, voy a la prepa en la tarde. En las mañanas tengo otras actividades. Y después de la prepa, lo único que quiero hacer es irme a mi casa y poder descansar. Pero tengo seminario. Y sé que es esa porción que necesito para recordar a Dios y a Jesucristo todos los días. Entonces, al elegir asistir a seminario, siento que pongo a Dios en primer lugar. Entonces, son esas cosas que hacemos, esa voluntad que ponemos sobre el altar del sacrificio, que nos dicen en dónde está nuestro corazón. Fíjate, te quiero compartir una pequeña experiencia. Hace unos meses nos llamaron a un llamamiento diferente que requiere más tiempo. Y una gran parte de la dinámica de mi empresa es hacer networking a través de una organización profesional. Nos reunimos cada semana y en esta reunión siempre nos reímos porque pues entré yo y después invité a varios miembros de la iglesia a que se unieran. Entonces ya es así como un club de esta organización, pero también con miembros. Y no dejamos de ver muchas similitudes que tiene esta organización con la iglesia. Y entonces también pues no te dan llamamientos, pero te dan responsabilidades. Entonces ahí va el Adrián, ¿no? De que primero era el que enseñaba una cápsula de educación y después me pidieron que fuera tesorero. Total que al paso de 4 años ya estaba yo dirigiendo otro grupo. Pero ahora cuando el Señor me llama a servir en este llamamiento nuevo, me doy cuenta que el tiempo que tengo que reajustarlo. Y entonces lo primero que hago es acortar actividades de este club. Y me decía mi esposa, y seguro que te va a dar el tiempo, porque de ahí saco muchos negocios, pues, ¿no? De hacer el networking. Y pues para mí realmente ha sido un gran sacrificio. Y luego con mucho amor, yo prefiero estar en reunión o estar entrevistando a mis hermanos que me toca entrevistar. Pero sí, los primeros 3 meses fue así como que se notó el cambio en mis ingresos y en el tiempo que tenía que manejar. Hoy en día ya con el calendario balanceado y acostumbrándome, he podido otra vez ir reincorporando ese tipo de cosas. Pero no lo digo para ensalzarme ni para ponerme de ejemplo, solamente para mí es una manera de demostrarle a Dios que lo amo sobre todas las cosas. Sobre estas cosas que me encanta hacer. Sí, y no es fácil, ¿no? Es ese sacrificio que valora el Señor. Y gracias por compartirlo. Y ustedes pueden ponerlo en los comentarios de qué formas demuestran ese amor que tienen por Dios y por Jesucristo. Y yo podría resumir esta parte de Deuteronomios en 3 acciones. La primera, escuchar. La segunda, recordar. Y la tercera, reconocer. Escuchar. Y no simplemente con la habilidad de pues, recibir información, ir a la capilla, asistir a seminario, diferentes áreas donde podemos aprender del Evangelio. No solamente recibir información, sino más bien con la disposición con la que vamos a escuchar. Entonces, si me puedes ayudar leyendo Deuteronomio 30, el versículo 8 y el 10. ¿Cuál debe ser esa intención? Y tú volverás y escucharás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te he dado hoy. Y el 10 dice, si escuchas la voz de Jehová en tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, y si te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, ¿cuál debe de ser esa intención? Escuchar y convertirte a esa ley. Okay. Escuchar para guardar. Escuchar, comprender y vivir. Okay. Que se produzca esa transformación. Y si nos ponemos a recordar, antes de entrar en ese punto, los últimos capítulos que hemos visto, el objetivo de Moisés, antes de que el pueblo pudiese llegar a la tierra prometida, el de supervivencia, el que haberlos podido sacar de Egipto, fue que ellos pudiesen tener ese cambio en el corazón. Cambio de corazón, es correcto. Y que esa ley fuese escrita no solamente en sus mentes, sino en sus corazones. Ahora, recordar y reconocer. Y siento que estas dos
van un poquito de la mano. Recordar, con todas sus variantes, en la Biblia se menciona aproximadamente 250 veces. Y en el libro de Mormón, otras 230. Entonces, cuán importante para el Señor es que nosotros le tengamos presente. Ahora, esto me hizo pensar en lo que escuchamos cada domingo en la Santa Cena, para que le recordemos siempre. Y esto nos da el poder para que aumente en nosotros el deseo de guardar sus mandamientos. ¿De qué manera ha influenciado en tu vida el tener presente a Jesucristo? Definitivamente, cuando no está presente, las decisiones son muy diferentes. Las actitudes, las formas de expresarte, las formas de tener una visión de la vida. Uno de los momentos más importantes de mi vida fue cuando regresé de la misión. Yo me acuerdo que tenía un sistema para estudiar las escrituras en donde el rojo era expiación, el azul bautismo, verde era arrepentimiento. Y el presidente de Estaca en ese momento me dijo: Adrián, ¿qué piensas hacer? Yo voy a estudiar 1 hora el libro de Mormón y después los libros. Y me dijo: nomás lee los 20 minutos. Dije: no, presidente, yo. Aprendí 1 hora y voy a continuar. Y 3 meses después estaba ocupado haciendo tarea, preocupado por la universidad, preocupado buscando novia, preocupado por no subir de peso, por el carro, por el trabajo, mis papás. Y entonces mi agenda se volvió a llenar de cosas que no correspondían. Y llegó un momento en que ni me acordaba de las escrituras. Entonces sí iba los domingos a la capilla, pero dejé de recordar a Dios a diario. Y yo me acuerdo en ese tiempo, no hice ninguna cosa mala, pero mi crecimiento espiritual yo lo pude ver estancado. Si yo tuviera un medidor de cuál fue mi crecimiento espiritual, yo creo que en ese momento esa montaña, esos picos de la misión, y luego hay otro pico a la inversa. No porque me haya vuelto malo, pero sí creo que a veces tantas ocupaciones y tantas actividades hacen que olvidemos al Señor, y por lo tanto yo puedo ver a lo mejor mis pensamientos, mi lenguaje, mi forma de expresarme no eran como se esperaba que fueran para alguien que había conocido al Señor. Y todas estas ocupaciones que acabas de mencionar, no, o sea, como le dijiste, no te hacen una mala persona, pero ¿cómo podemos, a pesar de nuestras muchas ocupaciones, hacer que Jesucristo sea el centro de nuestras vidas? Yo creo que la manera de hacerlo es teniendo realmente un testimonio. Y nuevamente, no es que yo no lo haya tenido el testimonio. Simplemente, como dijo el presidente Nelson en el discurso que mencionábamos la vez pasada, no tenemos que darnos cuenta que no podremos sobrevivir sin la influencia del Espíritu. Entonces, es necesario que primeramente reconozcamos nuestra debilidad. Sepamos que somos débiles. Aquel exmisionero poderoso que llegó queriendo comerse el mundo, acompañando a los misioneros, y a los 2 meses se había olvidado de las cosas básicas. Y no se trata de que tengamos un santo pegado ahí en una estampita en nuestro tablero del carro para estarlo recordando siempre. Yo creo que hay algunas cosas básicas, Jocelyn, que podemos hacer. La Santa Cena, definitivamente, los domingos es una de ellas. La oración diaria. O sea, realmente tener sistemas en nuestra vida que nos recuerden a Jesucristo. No es tener la meta de leer el libro de Mormón. Es el sistema de llamar al Espíritu a través de las Escrituras a diario. No es una meta ir cada semana al templo. Es el sistema de sacar nombres y, en cuanto lo tengamos, hacer toda su obra para ayudar a más hijos de nuestro Padre que ya han muerto a conocer el Evangelio. No es la meta de sellarse en el templo. Es el sistema de guardar los mandamientos y tener una recomendación siempre en nuestras vidas. Entonces yo creo que la meta no debe de ser recordar al Señor. Es tener sistemas que nos permitan vivir una vida
que el Señor esté presente. ¿Okay? Y de esa forma tener el Espíritu Santo con nosotros. Claro, por supuesto. Y la función del Espíritu Santo, dicen las Escrituras, es el consolador que dejó el Señor, que nos va a ayudar a recordar. Y muchas veces decimos, pero es que no estoy haciendo nada malo. O sea, no leo las Escrituras, pero no estoy haciendo nada malo. Bueno, lo que estás haciendo, lo estás haciendo ya por el Espíritu. Yo creo que ese es el verdadero medidor. ¿Qué, con mis acciones, qué le estoy demostrando al Señor, no? Correcto. Ahora, en estos versículos que sugiere la clase que estudiamos, a mí me llamó la atención de que si nosotros no reconocemos y, bueno, no recordamos y de esa manera no reconocemos la mano del Señor en nuestras vidas y lo que hace Jesucristo para que nosotros tengamos oportunidades, como ya lo he mencionado antes, caemos en un peligro al que difícilmente vamos a poder salir. No imposible, pero va a ser muy difícil, ¿no? Que es caer en el creer en que todo lo que tenemos es por nuestra propia fuerza, ¿no? Entonces, que podamos tener cuidado de eso. Entonces, escuchar, recordar y reconocer. Creo que nos van a ayudar a nosotros a poder buscar esa cercanía con el Señor y amar más a nuestro Salvador. Y nada más para terminar, me gustaría compartir con ustedes una parte una cita del Elder Ballard que la dio en el 2021. Cuando lo amamos y lo seguimos, tenemos fe en Él. Nos arrepentimos, seguimos su ejemplo, somos bautizados y recibimos el Espíritu Santo. Perseveramos hasta el fin y permanecemos en la senda de los convenios. Perdonamos a familiares y vecinos al dejar de lado los rencores que podamos tener. Nos esforzamos fervientemente por guardar los mandamientos de Dios. Nos esforzamos por ser obedientes. Hacemos convenios y los guardamos. Honramos a nuestros padres y a nuestras madres. Dejamos de lado las influencias negativas del mundo y nos preparamos para su segunda venida. Entonces, se convierte en ese sistema que mencionabas en este momento. Gracias. Gracias por compartirlo, Jocelyn. Y yo escogí el tema de cuídate de no olvidarte de Jehová, que básicamente es recordar este punto que tú ahorita hablabas. Y para mí es muy importante este punto. Es tan importante que el título de esta sección es el nombre de toda la lección que debemos estar viendo. Y hay algo que Moisés entendió al final de su vida, como ahorita lo decía en la introducción. No se trata de vivir a cada instante milagros en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tendrá un número de experiencias espirituales poderosas que nos van a marcar, pero no van a estar ahí todos los días. No vamos a ver un ángel todos los días. No va a haber maná en nuestra puerta. No vamos a ser sanados de una enfermedad todos los días. Son momentos, picos espirituales que generan una impresión en nuestro corazón, que nuestra mente tal vez los olvide, pero debemos de aferrarnos a ese tipo de recuerdos. Jocelyn, ¿qué momento en tu vida espiritual puedes recordar como un momento importante? Cuando entré al templo a recibir mis investiduras, Uh-huh. Mis papás me acompañaron. Este es uno de esos momentos muy... Cuando pudimos estar juntos en el Salón Celestial, mi mamá fue quien estuvo ahí esperándome. Y cuando me abrazó, yo pude entender lo que ella siempre decía, de que los padres o ellos como padres estaban criando hijos para Dios. Entonces, esto adquirió un poquito más de sentido en la misión, o sea, aún más. Pero pude sentir que mis papás eran míos para siempre, porque pues no me acuerdo del sellamiento, estaba muy chiquita.
pero estar ahí con ellos fue un testimonio muy grande de esto. Y ese sentimiento lo tenemos que atesorar porque vendrán momentos difíciles, vendrán propuestas de matrimonio, a lo mejor de personas que no pueden entrar al templo. Y este sentimiento de decir, la familia es mía para siempre, debe de ayudarnos a tomar decisiones. Entonces Moisés entendió esto al final de su vida. El problema del pueblo de Dios no era falta de milagros. Este pueblo había salido de Egipto, había cruzado el Mar Rojo, había habido plagas, había habido etcétera, etcétera. Y tal vez las personas que estaban viviendo en ese momento, todos esos milagros ya habían fallecido. Recordemos que a la tierra prometida no entra nadie de la generación, a excepción de Josué y una persona más que había vivido la liberación. Pero era importante que no olvidaran estos milagros. Entonces, el problema era la falta de memoria. Porque la mayoría de los que entraron a la tierra prometida, como te dije, no habían cruzado el Mar Rojo. No habían visto el Nilo en sangre y todos esos milagros. Y eso cambia todo porque cuando no recuerdas lo que Dios ha hecho, empiezas a vivir como si nunca hubiera pasado. Y entonces es importante que nosotros podamos compartir con nuestros hijos, con nuestras generaciones, los milagros que Dios hace en nuestra vida. Ayúdame por favor a leer Deuteronomio capítulo 6. Y dentro de este capítulo vamos a leer los versículos 4 y 5, por favor. Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así es. Y entonces nos dice que Jehová básicamente es el centro de todo. No solo es obedecer, también es amar. Pero sucede algo muy curioso. Nosotros podemos amar a alguien o a Dios, pero además de amarlo tenemos que alimentar ese amor. Ahorita me decías, ¿cómo lo demuestras? Bueno, orando todos los días, leyendo las escrituras y todo eso. ¿Okay? Pero Moisés insiste en que algo que debemos de hacer que es muy práctico. En el mismo capítulo 6, por favor, pero ahora versículos 6 y 7. Okay. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y se las repetirás a tus hijos, y les hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Jocelyn, es muy fácil ser miembros de Domingo. Hay muchos miembros que son muy buenos, pagan sus diezmos, y van a la capilla cada domingo, y regresan de su casa, y cuelgan la camisa blanca, y al parecer, junto con esa camisa blanca colgada nuevamente, lista para ponerse el siguiente domingo, dejamos los convenios o dejamos de hacer lo que debemos de hacer. No es recordarlos en el domingo, es de integrarlo a nuestra vida diaria, es tener las noches de hogar, es estudiar Ven, Sígueme, el nuevo programa, pues ya no es nuevo, ya tiene como 5 años. Es entrar a la conferencia general, sentar a tus hijos. Decía un muy buen amigo que tenía hijos pequeños, y tenía como 5 hijos pequeños. Yo tengo 4, él tiene 5. Le decía, ¿cómo le haces? Y dice, pues yo lo siento y hablo. Ellos leían las escrituras, hablando de leer las escrituras. Yo lo siento y leo las escrituras 5 minutos. Y pues algo se les tiene que quedar, me dice. A lo mejor no se les va a quedar el estudio doctrinal o el principio, pero se les va a quedar que en su casa se leían las escrituras. Adrián, y bueno, se me vino ahorita una pregunta a la mente. ¿Qué pasa con esos padres que han hecho lo que acabas de decir? Que se han esforzado por enseñar a sus hijos, que los han sentado lunes a lunes, y estos hijos cuando crecen se alejan. ¿Qué les dirías a esos padres? ¿Qué les diría? Les voy a decir lo mismo que me dijo una autoridad general. Que el poder del sellamiento es tan profundo que todavía no lo logramos entender. Las promesas en el templo son poderosas. Y yo no sé de qué manera el Señor
va a compensar a estos padres que por alguna razón sus hijos se desvían, pero poderosas son las promesas en el sellamiento. Y lo que eso significa, ¿verdad? Tenemos una eternidad para descubrirlo. Y curiosamente, ¿podrán las personas tomar decisiones, podrán nuestros hijos tomar decisiones equivocadas y a lo mejor alejarse del evangelio? Pero te aseguro que esos momentos en donde estuvieron en el regazo del Padre, con las escrituras abiertas o en la capilla, siempre van a ser atesoradas en su corazón y van a influir en decisiones futuras también. Y lo más importante es vivir el presente, día a día. Yo tuve una impresión en la conferencia general de invitar a una persona a la iglesia otra vez. Personas con las que convivo a lo mejor cada semana, pero por decisiones que han tomado ya no quieren ir a la iglesia. Y yo sentí un fuerte impulso de invitarlo. Y lo invité y la respuesta fue nada más gracias. Y no ha regresado a la iglesia esta persona. Y yo sí en mis preguntas con mi padre le digo, oye padre, pues lo invité otra vez, pero la respuesta fue la misma. Ayúdame a entender por qué tuve este impulso tan importante. Y yo he llegado a sentir que la razón por la que lo tenía que invitar no era para que él fuera, era para que yo volviera a invitar a otras personas a la iglesia. Entonces es importante que día con día estemos consultando al Señor para no olvidar que Él tiene algo que decirnos. El elder Dale G. Renlaut enseñó algo muy claro. Cuando recordamos la bondad de Dios, nuestra fe se fortalece. Jocelyn, yo tenía que invitar a esta persona no para que él regresara, para que mi fe se fortaleciera, para volver a ser humilde y pedirle cosas a Dios. Yo llevaba 3 preguntas muy específicas, lo mencionaba en el capítulo pasado, en la conferencia general. Y una de ellas era cómo podía crecer mi negocio. ¿Okay? Y yo sentí una respuesta bien clara. Es involucra a Dios en tu negocio. Y dije, ¿cuándo fue la última vez que antes de ver a un cliente hice una oración? No para que me compre, sino para yo dar mi mejor esfuerzo. ¿Cuántas veces en mi oración le dije, Padre, quiero lograr tantas ventas, quiero lograr tanto de ganancia, esos son mis planes? ¿Estás de acuerdo con ellos? ¿Es lo que tú quieres para mí todavía? Y no pude recordar cuándo fue la última vez que tuve una sesión de negocios con Dios. Y nuevamente, no es para como en otras iglesias que va el sacerdote y hace una oración para que haya prosperidad, pero son decisiones del día al día. Y yo debo de involucrar a mi Padre en eso. Por supuesto que no voy a agarrar de la mano a mi prospecto y voy a hacer una oración con él, ¿verdad? Pero sí una oración en mi corazón para poder dar lo mejor de mí, para no comprometer mis valores. Y es una manera de tener presente a Dios, de recordar que tengo esta oficina, que tengo ese cliente enfrente de mí, gracias a Él. Entonces, cuando recordamos la bondad de Dios, nuestra fe se fortalece, dice el de Renlaut. No es automático, pero sí es intencional. Yo tengo en mi agenda de 6 a 6 y media estudiar las escrituras, porque si no lo pongo se me olvida. O sea, yo me despierto y sí, lo confieso, agarro el teléfono. Pero agarro el teléfono y abro mi agenda y veo qué tengo que hacer para programar mi día. Y veo, las escrituras. Entonces agarro y me voy a mi estudio, ya sea preparar la lección o prepararme para una entrevista o algo del manual de instrucciones. Pero algo tengo que tocar para poder empezar mi día tocando base. Tengo que decidirlo, tengo que practicarlo. Y esto es algo muy personal. Cuando no lo agendo, cuando no lo pongo con intención, se me olvida. Y no solamente se me olvida, un día o 2, pueden pasar semanas enteras sin recordar que tengo que estudiar las escrituras. Y a lo mejor es muy fácil porque pues estudio para diseñar el podcast, estudio con mi familia para el Ven Sígueme, o preparo un discurso. Y podría pensar que esa relación con Dios o el estudio ya está cubierto. Pero no estoy tomándome el tiempo de permitir al Señor que me revele cosas personalmente a mí en una sesión 1 a 1 de 15, 20, media hora al estudiar las escrituras. Entonces
definitivamente recordar al Señor no es por accidente. Es diseñado, decidido y practicado. Entonces, cuando no tengo al Señor en mi vida diario, pierdo mi actitud, pierdo mi enfoque, pierdo mi espíritu. Y si no tengo eso, nada soy. Entonces, esto es lo que está Moisés tratando de enseñar a su pueblo. Ahora, hay una pregunta. En medio de tu rutina diaria, tú también tú eres empresaria, emprendedora y una mujer joven con muchas actividades, pero ¿qué cosa te ayuda a recordar a Dios en medio de tu rutina diaria? ¿Qué cosas? De mi fondo de pantalla del celular, casi todas las opciones que tengo son atardeceres. Entonces, siempre que veo un atardecer, es como el himno de la primaria de Mi Padre Celestial me ama. Como lo milagroso de poder ver un espectáculo de esa magnitud me hace pensar en Dios. Entonces creo que el tener visualmente al alcance estas cosas que nos hagan pensar en nuestro Padre Celestial, en Jesucristo, puede ayudarnos. Muy bien. Y ahí te va otra pregunta. Si alguien viera todo tu día, diría que Dios es importante para ti. Es una muy buena pregunta. Y los voy a dejar con la duda. Porque, digo, te la hago a ti, pero yo creo que es una pregunta que todos nos debemos de hacer. Decimos que amamos a Dios y que Dios es importante para nosotros, pero me levanto y ¿qué hago? Continúo el día y ¿qué hago? Llega mediodía y me acuerdo de orar. Sigue la tarde, llega la noche. ¿Y en qué parte de nuestro día Dios fue importante para nosotros? Ahorita que dices eso, se me vino a la mente, pues en mi negocio trabajamos, somos 4, ¿no? 2 de ellos no son miembros de la iglesia. Y trabajo desde casa y pues ahí oramos para comer y pues siempre estamos orando. Y a veces cuando la jornada se extiende, pues es que la comida, que la cena. Y una de las personas que trabaja conmigo, pues va con sus hijas. Y en una ocasión, una de ellas dijo, pero ya oramos hace rato. O sea, ¿otra vez? Entonces creo que ella lo vio, ajá. Ella vio que Dios es importante Sí. en tu día. Muy bien. Porque aquí es el punto real. No es lo que dices creer. Es la manera en cómo actúas constantemente recordándolo. Lo que hace que realmente esté con nosotros. Es un juego de palabras ahí medio enredoso, ¿no? Pero quiero bajarlo a lo práctico y tengo 3 puntos como de costumbre, ¿no? Primeramente, haz visible a Dios en tu día a día. No significa que tengamos que tener una joya que nos recuerde a Él o como dije, una estampita, pero sí tener acciones reales diarias, escrituras, oración y conversaciones limpias y espirituales. ¿Okay? Número 2, en casa se debe de hablar de Dios. Y tú lo puedes notar, si entras a la primaria y hablas con los niños, tú te das cuenta si en una casa se habla de Dios o no. Y no solamente es enseñarles, porque no eres maestro tampoco, ¿ok? Pero es compartir cómo has tenido experiencias espirituales ese día. Es hablar un poquito del mensaje que estás leyendo. Es estudiar, ven, síguelo con ellos. Es contar tu día a día con el Señor de la mano. Y eso, Jocelyn, va a formar generaciones. ¿Ok? Y por último, recordarlo con intención. Haz una pausa en tu día. Tómate el tiempo de decir, ¿en dónde vi la mano de Dios el día de hoy? Y esas pausas y esos pensamientos van a ayudarnos a cambiar nuestra perspectiva, porque nos daremos cuenta de lo mucho que somos bendecidos. Decía el Amán en las cartas a sus hijos, oh recuerda hijo, oh recordad. ¿Okay? Y también les decía, oh recuerda hijo mío. Y siempre recordar.
La razón por la que Nefi regresó y arriesgó su vida a enfrentarse a Labán era para que pudieran su pueblo leer y recordar de dónde venían. Y así guardar los mandamientos de una manera más sencilla. Y si él arriesgó su vida para esto, quiere decir que es importante que nosotros también recordemos. Todos los profetas del libro de Mormón, a lo largo de 600 años, de 1000 años de historia, escribieron y mantuvieron un diario para que nosotros recordáramos lo que sucedió en esos tiempos y tuviéramos en nuestra mente un testimonio más grande de las misericordias del Señor. Entonces, al final de Deuteronomio 6 no es un recordatorio bonito. Hay que recordar, pero no es un recordatorio bonito nada más. Es una advertencia. Si no recuerdas a Dios, te olvidas de Él. Es increíble, Jocelyn. Me ha tocado a mí convivir con miembros de la iglesia que tuvieron llamamientos bien prominentes, bien poderosos, que yo sabía que si le decían a una montaña que se movieran de un lado a otro, se movía la montaña. Grandes líderes que por el paso de los años se olvidaron de Dios y su forma de hablar cuando hablan del evangelio es completamente diferente. Se les olvidan los nombres, se les olvidan las fechas, se les olvidan las experiencias espirituales. Es realmente, si no estamos recordando al Señor, se nos olvida. Yo te puedo testificar de eso. Y si te olvidas de Dios, empiezas a vivir sin Él. Y ahí está el verdadero problema. Pero si decidimos recordarlo con intención, día a día, eso va a hacer que cambie por completo nuestra perspectiva y nuestro día. Tan tan. Gracias, Adrián, por compartir eso. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio. Ha sido un buen recordatorio de lo que no debemos olvidar. Queremos invitarte a que puedas compartir, darle like, comentar y todas esas cosas que nos pide YouTube para poder crecer y poder llegar a más personas y ayudarles a recordar. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras. Hasta la próxima.